Juan capítulo 8, desde el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, ¿muchos qué? Muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque no hay nadie como tú, amado Dios. Dígale: Señor, háblame esta mañana. Dígale: Señor, bendigo tu nombre. Padre, gracias, tu palabra es viva y es eficaz. Dispongo mi corazón y mi mente para que sea la obra de tu Espíritu en mí, Señor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hace algunos años conocí a un hombre que tenía un hijo y el niño pues se parecía mucho a este hombre. Tenía buen parecido, esos niños que le dicen a uno: sí, se parece al papá. Pero al cabo del tiempo tuvo dificultades con la mamá del niño, con su esposa, y se separaron. Y esa separación produjo en este hombre mucho dolor, mucha tristeza, sobre todo porque su esposa empezó a demandarlo, a pesar de que él, por querer a su hijo, le daba el sustento, lo proveía para mantenerlo, pero ella quería más, que él diera más de lo que podía dar. Y eso afligió demasiado a este hombre. Y este hombre lloraba por causa de esta situación, porque él decía: no entiendo por qué ella me exige más si yo doy lo que tengo porque quiero a mi hijo. Y vivía oprimido por esta situación. En cierta ocasión hubo un problema clínico con el niño. Y cuando los médicos requirieron de el papá para cierto proceso clínico, se dieron cuenta que no eran compatibles el niño y el papá, que no podía suministrarle lo que ellos necesitaban del papá. Y eso conllevó a los médicos a que hicieran o para que ordenaran la prueba del ADN para establecer si este niño era el hijo o no el hijo de él, o por qué no podía ser compatible. Y eso hizo descubrir a este hombre que no era el papá del niño.
conoció una verdad que aunque le dolió demasiado, lo liberó. Una verdad oculta para él por causa del desconocimiento. Una verdad que solo, o más bien algo que solo podía ser descubierto a través de la verdad, que en ese caso era la prueba del ADN. Algo que al ser sometido por la verdad que era ese examen, detectó de que este hombre no era el papá del muchacho, que no era el padre biológico, aunque se parecía a él, aunque le decían que tenía mucho parecido, aunque quería a este niño, no era su papá. Eso provocó en este hombre liberación, provocó libertad. Dejó de vivir oprimido por esta mujer al descubrir ¿qué? La verdad. Al descubrir la verdad. Por eso usted que toma título del mensaje es la verdad libera. La verdad provoca libertad. Y a veces duele, pero te libera. Y eso pasa con el mensaje de la palabra. Cuando venimos del mundo, duele esa verdad que conocemos, pero trae libertad. Desata. Libra. Este hombre, al ser analizado, se liberó de un sufrimiento de mucho tiempo. Y él contaba esto, él me contaba y se entristecía, pero decía, pero fui libre. Me liberé de un problema de jueces, de demandas, de recursos financieros, porque conocí que ese niño no era mi hijo. O sea, hay cosas que parecen verdad, pero no lo son. Hay cosas que parecen ciertas, pero no son ciertas. Hay cosas que parecen genuinas, pero no son genuinas. Y Cristo aquí está hablándole al pueblo judío y está diciéndoles, les está aclarando él, dice la Biblia aquí, que a ellos le preguntaron, que ellos le decían, ¿y tú quién eres? Y él dijo, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el Hijo de Dios. Pero de todo ese grupo que le estaba preguntando del pueblo, dice que algunos creyeron en él. Algunos creyeron en el mensaje que Jesús estaba dando. Y aquí en el versículo 31 del libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice que Jesús entonces dijo a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué consoladora enseñanza del maestro. Acerca de la verdadera libertad del hombre. Acerca de la verdadera libertad que gozarán los que se hagan discípulos del Señor. Cuando venimos del mundo, venimos llenos de conocimiento del mundo. Pero la Biblia, Jesús le dice a estos hombres, si vosotros permanecéis en mi palabra, cuando usted se expone a la palabra de Dios, usted está permaneciendo en la palabra de Dios. Usted está alimentándose de la palabra de Dios. La palabra de Dios en usted está provocando algo que no va a provocar nada en el mundo, en su vida ni en su alma. Qué consoladora enseñanza del maestro para todos aquellos que nos hagamos discípulos del Señor. Los que hemos creído en el Señor, tenemos que procurar hacernos discípulos. Y la forma de hacernos discípulos es permaneciendo en su palabra. Tú no puedes estar contento solo con la palabra que escuchas en el culto. La palabra de 40 minutos, de 1 hora, y decir en 8 días vuelvo a alimentarme. Tú no puedes hacer así porque Jesús les dijo a ellos, si vosotros permanecéis en mi palabra. Los verdaderos discípulos de Jesús, según manifiesta el Señor, son los que permanecen en su palabra. Escúchame, no habla de una continuidad natural.
Permanecer es aquellos que viven en comunión con el Señor. Cuando usted y yo hemos creído en el Señor, debemos permanecer en el Señor, en su palabra. Y el permanecer, escúchame, el permanecer no es una continuidad ordinaria, sino que el permanecer es una comunión genuina con el Señor. Cuando tú y yo creemos, el siguiente paso es hacernos discípulos. Por eso Él les dice en el versículo 31, si ustedes a los que creyeron han creído, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, dice, seréis verdaderamente. O sea que hay gente que sigue a Jesús, pero no es verdaderamente discípulo de Jesús. O sea que cuando usted y yo creemos en el Señor, el paso siguiente es ser discípulos de Jesús. Y ese nivel lo alcanzamos permaneciendo en la palabra del Señor. Permanecer, habla de la unión, dice de la inmanencia, o sea, interno. Cristo está conmigo siempre, para donde quiera que yo vaya. Su palabra es la norma de conducta de mi vida. Su palabra vive en mí, su palabra. Por eso, tomando nuevamente a este hombre, el rey David, dice la Biblia que el deleite de él era la palabra. El deleite de David era la palabra de Dios. Y aquí Cristo dice, si ustedes han creído en mí y permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es como Cristo te identifica. Escúchame, Cristo te identifica como su discípulo cuando tú permaneces en su palabra. Pastor, pero ¿cómo se hace eso? Escúchame, en el día, en la noche, en la mañana, meditarás en ella, al levantarte, al acostarte. Es una permanencia, es una vivencia, es hacerlo mío. La palabra de Dios es la norma de conducta de los discípulos de Cristo, es la palabra del Señor. Los verdaderos discípulos de Jesús son los que permanecen en su palabra. Vuelvo y reitero, es permanecer, es estar, es vivir. Tú que estás aquí en la iglesia, que vas a escuchar este mensaje, tienes que entender que Cristo quiere más que un seguidor, quiere un discípulo, quiere alguien que permanezca en la palabra de Dios. Que la palabra sea tu vida, no hay otra alternativa. No, Jesús no en vano se hizo hombre, no en vano se despojó a sí mismo, no en vano murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Sabe por qué el Señor murió en la cruz del Calvario? Porque quería todo de nosotros. El Señor no se conforma con un domingo, ni con un día. El Señor no se conforma con una parte suya o una parte mía. Él quiere todo de nosotros, porque Él entregó todo de Él por causa de nosotros, aún su propia vida. Y no la entregó al natural, la entregó con sufrimiento. Fue sometido a los peores vejámenes que pudo haber sido sometido un hombre en el tiempo de Cristo. Entonces el Señor lo dio todo por usted y por mí. Y por eso cuando estos hombres creen, les lanza ese desafío. Si ustedes permanecen en mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Escuche el énfasis que hace el Señor, porque es que solo los que permanecen en su palabra son verdaderos discípulos. Yo no sé cuántos discípulos del Señor hay aquí en este lugar, pero yo creo que es lo mejor que puede tener un ser humano, permanecer en el Señor, permanecer en Cristo, vivir lleno del Señor, de su presencia. Y el Señor dice aquí en el versículo 31, lanza el desafío a los que habían creído en Él, pero seguido en el versículo 32 les habla de la razón por la cual
debemos permanecer en su palabra, porque la palabra de Dios es lo único que trae libertad genuina. Y aquí en el versículo 32 el Señor dice, y conoceréis la verdad. Escúchame, y conoceréis la verdad. El privilegio del verdadero discípulo de Cristo es que conoce la verdad. Escúchame, la verdad que libera. El mundo está creyendo que conoce la verdad, pero anda embolatado en la mentira. ¿Sabe? Hoy el mundo está celebrando el Halloween y el mundo religioso está celebrando el Día de los Niños. ¿Sabe? Pero el mundo, los discípulos de Cristo, usted y yo, que hemos conocido la verdad, somos libres. Somos libres, conocemos la verdad. Entendemos que aunque disfracen, traten de disfrazar, el mal de verdad seguirá siendo mal. Este hombre que conocí veía al niño y se parecía a él, porque hay tanto efecto en repetir una mentira que empieza a verse como una verdad. Y entonces le decían, se parece y se parece, hasta que realmente se parecía a él. Pero era una mentira. ¿Sabe? Entonces disfrazaron algo satánico como la fiesta de los niños, el mundo religioso. Una mentira disfrazándola con algo de verdad. Pero usted y yo, que somos discípulos de Cristo, conocemos la verdad. Y es lo que liberará al mundo. Y usted le comparte algo al mundo, dice, no importa, yo me disfrazo. Eso asigan que es malo, me disfrazo. Y entonces, ¿sabe por qué? Porque no permanecen en la palabra de Dios. Porque a pesar de ser algo que nace y que permanece en lo satánico, porque está comprobado, aún el mundo comprueba que la noche del 31 de octubre es la noche más tenebrosa que hay en la humanidad. ¿Sabe? El origen de esta celebración que se hace hoy, la celebraban los irlandeses, los celtas, para despedir el año de la cosecha, el año de la luz, para introducirse en el año de la oscuridad. Porque paralelo a eso sigue el Día de los Muertos. No tiene nada que ver con una verdad de Cristo. No tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Pero el mundo lo celebra como si fuera una verdad. Pero aquí Jesús le dice a aquellos que lo han aceptado y permanecen en su palabra, que tienen el privilegio, escúcheme, de conocer la verdad. La verdad que libera realmente. Cuando usted y yo llegamos del mundo, venimos creyendo que conocemos la verdad. Y entonces venimos llenos de paradigmas, de cosas. Y entonces nos tienen nuestro corazón y nuestra mente con una mentira, pero disfrazada de verdad. Creemos que las celebraciones que se hacen en el mundo agradan a Dios. Te enseñan que si tú eres buena persona, estás bien con Dios. En el mundo te enseñan que si tú eres buena gente, estás bien con Dios. En el mundo te enseñan que si tú no le pegas a tu esposa, estás bien con Dios. En el mundo te enseñan que si tú no irrespetas a tu esposo, estás bien con Dios. Que si tú has mercados en diciembre, estás bien con Dios. Que si tú le das a los pobres, estás bien con Dios. El mundo te enseña todo eso, pero no te enseña la verdad. Y cuando uno llega del mundo a Cristo y conoce a Cristo y permanece en la palabra, y por eso Jesús dijo, permanezca en la palabra, porque la palabra empieza a trabajar en mí y en usted. Y entonces el mundo dice,
que nos lavan el cerebro. Y usted y yo tenemos que decir amén, porque la palabra lo hace. La palabra limpia, renueva, transforma y empieza a lavarte, porque llegamos llenos de mugre a los caminos del Señor. Y es necesario la palabra permanecer. Jesús les dijo en el versículo 31, les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entre más palabra de Dios recibamos, más limpio seremos. Entre más palabra, entre más te expongas a la palabra, entre más escuches la palabra, entre más leas la palabra, entre más ores la palabra, entre más estés en la presencia de la palabra, escúchame, serás limpio, empezarán a cambiar cosas y empezarás a ver la luz, empezarás a ver la verdad. Y por eso el Señor le dice a los discípulos y le dice a usted y a mí hoy: si vosotros permaneciereis en mi palabra. No te alejes de la palabra de Dios. Ella te habla, a veces te consuela, pero a veces te habla fuerte. A veces te dice: vas para el cielo, y a veces te dice: así como vas para el infierno, y duele. Pero es la que empieza a obrar en mí. Permanecer en la palabra. Y les dice: y conoceréis la verdad. La única forma de conocer la verdad es permaneciendo en la palabra de Dios. Escúchame, no es un conocimiento humano, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento natural. El conocer la verdad no es un conocimiento natural, que lo provoca el nivel de intelectualidad. No, eso no lo produce el nivel de intelectualidad. Por eso cuando Pedro le dice al Señor, que el Señor le dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Él dice: nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: no te lo reveló carne ni sangre. Porque cuando usted y yo permanecemos en la palabra, la verdad que se nos revela no es revelada por carne ni sangre, sino por el poder de la palabra. Conocer la verdad, aquella verdad que libera al hombre de la cautividad. El mundo está cautivo, el hombre está cautivo, pero el hombre no cree. Y era impresionante la noche de ayer, el día de ayer pasamos por algunos sitios, ver cómo la gente se disfraza, cómo la gente se amontona, allí no hay bioseguridad, allí no hay nada, cómo los niños son disfrazados, los adultos se disfrazan, y entonces usted va y aborda a una persona y le dice: no, esto no es malo, estamos haciéndolo porque esto es bueno, y es el día de los niños. No, no es el día de los niños, es un día satánico que provoca que las obras de las tinieblas se muevan con más fuerza, pero la gente está atada porque no conoce la verdad, porque no se expone a la palabra. Quizá un día usted y yo practicamos lo mismo y un día decíamos: eso yo no estoy haciendo mal, entonces ahora disfrazo a mi hijo de ángel. Pastor, me dijo una vez una hermana: pastor, no, pero ¿y será que lo disfrazo de angelito? Porque los ángeles, un ángel bueno, ¿no? Y si es un ángel caído, ¿cierto? No, es que disfrazar a alguien es cambiarle su identidad. Y ese es el origen de las fiestas que celebran o celebraban en el Halloween en el pueblo celta. Era el origen, era cambiar para engañar. Y el mundo espiritual de maldad no juega, no anda jugando. Escúchame, por eso el Señor dijo de que toda palabra ociosa que hablemos tendremos que dar cuenta. Porque el mundo espiritual de maldad toma todo lo que usted y yo estemos haciendo, todo lo que usted y yo estemos diciendo. Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Hay que hablar, los cristianos tenemos que hablar. Yo adoro a Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Dice: pastor, yo cuando oro en secreto, yo me meto al secreto y oro y mentalmente. Y hermano, no, usted tiene que hablar. El diablo tiene que escuchar que usted y yo adoramos a Dios.
Usted tiene que hablar, usted no puede, no, es que yo allá en mi secreto, Señor, pastor, yo me meto en el secreto y yo medito. Al fin y al cabo Dios sabe lo que yo pienso, sí, pero el diablo no. El diablo necesita escuchar lo que usted y yo somos. Él nos ve y todo, pero Él necesita saber que usted le diga, Dios, tú eres mi Dios, tú eres el motivo de mi adoración, tú eres mi Señor, mi vida te pertenece. El diablo necesita escuchar eso. La verdad del creyente. Hay lugares donde usted no puede gritar. Allí usted ora en espíritu y en verdad. Allí sí usted ora mental, pero aquí usted y yo tenemos que hablar. En mi secreto, en mi casa tengo que hablar. Mis hijos tienen que escuchar que yo adoro a Dios. Porque de pronto los hijos dicen, yo nunca escucho orar a mi papá y a mi mamá. Tienen que escucharte. Tus hijos tienen que escucharte. No te dé pena que tus hijos te vean quebrantado delante del Señor. Ay, los hombres no lloran. No, delante de Dios sí. Quebrantado, porque digo los hombres que nosotros los hombres somos terribles. Sorbemos las lágrimas, que no salgan, que no nos vean. Delante de Dios quebrántese, hermano. Él te consuela. Las lágrimas limpian, las lágrimas lavan, las lágrimas quitan cargas. Pero tus hijos tienen que verte adorando al Señor. La verdad, conocer la verdad. Cristo le dice el privilegio de los verdaderos discípulos de Cristo es que conocen la verdad que libera, la verdad que no pone cautivo al hombre. La verdad de Cristo, la palabra es lo único que produce una libertad verdadera. Y no habla, como decíamos Cristo, de una verdad intelectual, sino de una verdad que viene de lo alto, que viene del cielo. Una verdad que abre los ojos. No es intelectual porque si no, los grandes intelectuales todos serían seguidores de Cristo. Y sucede al contrario, los grandes intelectuales rara vez son seguidores de Cristo. Usted y yo no somos grandes intelectuales, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. La sabiduría que viene de Dios. Es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Usted y yo tenemos la sabiduría que viene del cielo. Escúchame. Nadie que sea esclavo será verdaderamente feliz. El mundo vive en esclavitud. Ningún esclavo es feliz. Puede ser que hayan momentos de felicidad, pero ningún esclavo será feliz. Génesis capítulo 40, en el versículo 14 y 15, la Biblia dice que José, donde quiera que se movía José, era prosperado. Y dice que Dios estaba con él. Pero en medio de todo eso, que llegó a donde Potifar y se prosperó la casa de Potifar, llegó a la cárcel y el carcelero le entregó las llaves. En medio de todo eso, José no era feliz. Porque en el versículo 14, José le dice al carcelero, después de interpretarle el sueño, le dice, acuérdese de mí cuando usted esté delante de Faraón. Le dice al copero del rey, acuérdese de mí cuando esté delante de Faraón. Le dice, te ruego que uses conmigo de misericordia. Escuche, José tenía las llaves de la cárcel y la Biblia dice que todo lo que él tocaba a Dios se lo prosperaba. Pero estaba cautivo. No era feliz. Nadie, escúchame, nadie que vive en esclavitud será feliz. Y aquí José le dice, acuérdase y haga mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. ¿Qué sigue en el versículo 15? ¿Por qué? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. O sea, me trajeron cautivo. Y el mundo vive cautivo. El mundo, por eso no hay una felicidad y por eso el mundo vive averiguando cómo ser feliz.
¿Qué es la felicidad? El mundo no sabe qué es la felicidad, porque mientras haya cautividad no habrá felicidad. Pero aquel que permanece, al cual abre su corazón para que la palabra permanezca en él, para que haya una comunión con Cristo, dice la Biblia, que al ser verdaderamente libre vendrá el gozo y la felicidad. Por eso David decía, aunque yo ande en valle de sombra de muertes, no temo. Tú estás conmigo, tú eres mi amparo, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Escúchame, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad. La verdad que es la sabiduría de Dios encarnada. La verdad que es el verbo de Dios hecho carne. La verdad que permanece, o sea que cuando yo permanezco en la palabra, por eso Él le dice, si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque la palabra es Cristo. Cuando yo permanezco en la palabra, Cristo permanece en mí. Y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y en Cristo soy más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Permanecer en la palabra. ¿Sabe una cosa? Después de la vida y aún más que la vida, los seres humanos aman la libertad. La gente sin libertad prefiere morirse. Porque el ser humano ama la libertad. Usted ama ser libre. Ama ser libre. El ser humano ama ser libre. Por eso usted y yo estamos libres, podemos movernos. Pero si uno llega a una cárcel a entrevistar, uno se da cuenta, cuando uno entra a una cárcel, lo que se siente es tristeza. En una cárcel no hay alegría. En una cárcel hay tristeza, hay limitación. El olor a la cárcel es feo, porque se vive un ambiente de cautividad, de esclavitud. Pero así está el mundo en esclavitud, porque no conocen la verdad, porque lo único que trae libertad es la palabra de Dios. Escúchame, cuando tú y yo nos exponemos a la palabra y empezamos a dejar cosas, empezamos a ser libres, libre del cigarrillo, libre del aguardiente, libre del ron, libre del whisky, libre de la coca, libre del vicio, libre de la prostitución, libre del adulterio, libre de la fornicación, libre del robo, libre de la mentira. Cuando conocemos la verdad empezamos a liberarnos de cosas que nos ataban, de temores, de miedos, de situaciones que nos cargaban. Aún somos libres del paradigma de que mucha gente cree que Dios anda atrás con un palo para darle. Somos libres cuando conozco la verdad, conozco que Dios me ama, que se entregó a sí mismo por mi vida, por mí, porque me ama, porque preparó todo para que yo sea bendecido. Eso es la libertad, lo que provoca en mí felicidad. La gente ama ser libre. ¿Cómo es posible, escúchame, que muchas personas se vayan a ir para el infierno a pesar de haber escuchado de Cristo? ¿Cómo es posible eso? Pero ¿sabes? Más difícil es cómo es posible que tú no llegues a ir al cielo escuchando este mensaje. Más difícil es aún si tú no llegas a entrar al cielo escuchando este mensaje para disfrutar de las cosas de Dios. Yo creo que todos vamos para el cielo, los que estamos en este lugar. Si tú has creído en Jesús, Él quiere, escúchame, que es el siguiente paso. Y el siguiente paso cuando usted y yo creemos en el Señor es permanecer en su palabra.
Nunca pase un día sin que tú recibas la palabra, ores, escuches, leas la palabra, que la palabra entre a tu corazón. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra tiene el poder de Dios. Toda la palabra es Jesucristo hecho hombre. Toda la palabra es la llenura del Espíritu Santo. Toda la palabra, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra, siempre está hablando. No importa el punto que toque, siempre te estará hablando, estará haciendo algo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, estará sanando. La palabra sana, la palabra te restaura, la palabra te bendice. La palabra es luz. La palabra libera del azote de este mundo. La palabra, escúchame, es la verdad que te llevará a entender los propósitos de Dios contigo, los propósitos de Dios con tu casa, con tu familia. La verdad que te hará caminar en la luz. La verdad que te permitirá acceder, escúchame, a las promesas de Dios. Aquí en la palabra está la verdad que nos permite acceder a las promesas de Dios. La verdad que te permite vivir en gozo a pesar de que hayan circunstancias difíciles. Cuando yo veía el video, la última parte, yo decía, Señor, gracias, porque eso hace parte del proceso. Eso hace parte del proceso. Entonces, ¿cómo voy a testificar del poder de Dios si no hay procesos? No nos gustan los procesos, pero hace parte del proceso. De darle la gloria a Dios, de testificar que Dios es bueno, que el poder de Dios es cierto, que Dios obra, que Dios está obrando. Eso hace parte. Y el Señor desafía a los que creen, les dice, si ustedes creen en mí, son mis verdaderos discípulos, ustedes permanecen y conocen la verdad y la verdad os hará libres. Y en Juan capítulo 15, versículo 7, suelta una promesa para usted esta mañana. Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús te dice esta mañana, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escúchame, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué? Y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Escúchame, el que permanece en el Señor tiene autoridad de parte de Dios delegada para que pida lo que quiera. Todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. La Biblia dice que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos volvemos herederos y coherederos con Cristo, herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso es que el mundo no vive feliz, porque el mundo vive lleno de afanes, el mundo vive lleno de temores, de miedos. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder con esto, con lo otro? Usted y yo no. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estamos convencidos que siempre seremos más que vencedores. Que siempre seremos más que vencedores, porque hay promesa. La Biblia dice que si yo permanezco en el Señor y su palabra permanece en mí, puedo pedir lo que quiera. Y yo soy un hombre que le he pedido cosas a Dios y le sigo pidiendo a Dios. Y pido porque usted sea bendecido, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo, nos será hecho. Yo creo, escúchame, que Dios va a hacer algo especial contigo, con tu casa, con tu familia. Yo no sé si usted lo está recibiendo, pero es necesario que usted y yo permanezcamos en la palabra para creer lo que dice la palabra. La Biblia dice que si permanecemos en el Señor, podemos pedir todo lo que queramos. Puede ser que a usted aún no le haya llegado lo que está pidiendo, pero esta mañana el Señor te dice, te llegará. Por cuanto permaneces, te llegará lo que estás pidiendo. Hay una promesa para todos aquellos que permanecen en Cristo y hacen de su palabra, escúchame, un estilo de vida. Todo lo que pidan les será hecho. Yo creo que lo que le he pedido al Señor, Él me lo va a conceder.
Hay cosas que Dios ya me concedió, pero hay cosas que he pedido que aún no han llegado, pero estoy convencido que van a llegar. Yo creo que hay cosas que tú has pedido que aún no has recibido, pero el Señor dice que te las va a dar para que tu gozo sea cumplido, para que Dios sea glorificado. Escúchame, cuando tú eres bendecido, Dios es glorificado. Y ese es el propósito de Dios para los que han recibido a Cristo y se han convertido en sus verdaderos discípulos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, Dios.